Hola, ¿cómo están ustedes? Queremos comenzar un nuevo capítulo de nuestro programa Un Día a la Vez en este martes 14 de julio que ha estado sumamente recargado porque el gobierno ha dado a conocer un plan reforzado para ir en ayuda de la clase media. Mañana se viene una importante votación en la Cámara de Diputados. Los diputados van a finalmente determinar ya en la votación en particular si se aprueba o no el retiro del 10% de las pensiones. Así que la situación en términos de noticia está muy tensa y en medio de todo esto nosotros hemos querido entrar en un tema que nos parece esencial para abordar lo que se nos viene, ¿no? Sabiendo que, y lo hemos dicho reiteradamente, mientras no tengamos una vacuna, el mundo allá afuera, cuando nos desconfinemos acá en la región metropolitana y en las regiones que están bajo el confinamiento, será duro, ¿no? Hay un retorno que va a ser muy distinto a lo que nos imaginamos y nosotros en este programa lo que invitamos a todos ustedes es a imaginarnos cómo va a ser ese retorno a una realidad distinta. Hoy queremos hablar de emprendimiento, pero con innovación, porque innovar se hace más importante que nunca, precisamente para poder diseñar nuevos modelos, una economía distinta, que se haga cargo además de los desafíos que nos impone precisamente la realidad que estamos viviendo. Y por eso hemos invitado, y aquí quiero presentarles a nuestros participantes de esta conversación de hoy. Ahí tenemos a Francisco Gasmuri, ex presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Gracias, Francisco, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna. Ex director ejecutivo, para que no me tiren la oreja. Muy bien, muy bien. Y también tenemos a Ignacio Alar, él es un emprendedor que ya nos va a contar acerca de su emprendimiento de la plataforma Local Shop. Gracias, Ignacio, por estar con nosotros esta tarde. Nada, muchas gracias, Mirna, por la invitación. Hola, Pancho, ¿qué tal? Hola, Ignacio, además, ¿cómo estás? Ustedes son amigos, padrinos de matrimonio, así que encontramos fantástico. Esto les digo de inmediato que esto no estaba planificado, los juntamos los dos y más encima eran amigos, así que esto es súper espontáneo y por lo mismo, y aprovechando cuánto se conoce cada uno, yo quiero partir con lo primero, porque en general la gente le tiene miedo a emprender. ¿Y por qué le tiene miedo a emprender? Cuando tú no tienes la beta de lo comercial o de ese talento para los negocios. Porque sabemos que de 10 emprendimientos, no sé, 8 fallan, ustedes me corregirán ahí cuáles son más o menos las estadísticas, y la gente tiene miedo porque además estamos en un momento súper difícil, o sea, con la poquita plata que a alguno le puede estar quedando, estamos pensando en, voy a iniciar un negocio y si me va mal, en fin. Entonces, Francisco, me gustaría partir contigo porque tú en una entrevista en alguna oportunidad te leí que decías, por ejemplo, que los profesionales tienen que atreverse a perderle el miedo al emprendimiento. A ver, cuéntame un poco a qué va ese como llamado, ¿no? A ver, más que un gracias, Mirna, por la invitación. Estoy feliz de estar acá en este espacio. Me encanta que estemos a esta hora hablando de temas que son distintos a los de la agenda cotidiana. Y creo que la gente está buscando reflexionar sobre temas que agreguen valor. Yo creo que lo importante, Mirna, y por qué nace esa reflexión, porque nosotros tenemos muy asociado el emprendimiento con un acto casi matemático de sacar un root empresa y desarrollar una microempresa, ¿ok? Y ahí me gustaría ir un paso atrás, y es que emprender es una actitud de vida que puede tangibilizarse en un negocio propio y que te permita financiarte y ser feliz y desarrollar tus sueños, pero al mismo tiempo emprender tiene que ver con aprender a tolerar el fracaso, aprender a tolerar el hecho de equivocarte. Y por eso es que yo decía esa frase que fue como una cuña que me sacaron, que en el fondo yo decía incluso más, los profesionales tenemos que atrevernos a fracasar donde estamos trabajando. No necesariamente dar el paso de independizarte. Entonces, ¿por qué lo dije de esa forma? Porque pivoteaban estas dos dimensiones. Una dimensión que es decir, señor, atrévase al error. El error es aprender, es aprendizaje. Y en culturas mucho más desarrolladas que la nuestra, la gente vale más por cuántas veces se ha caído. En el fondo decir, bueno, ¿cuántas veces te has caído? De alguna forma, y tiene que ver con quizá una cultura oriental, hablábamos en el back office, Mirna, un poco de este tema budista, tiene que ver con cuántas veces estás tropezado, porque nosotros aprendemos a palo. Y entonces el emprender, más allá de independizarte, de tener un negocio propio, que es el caso de Ignacio, que yo le saco el sombrero todos los días y hemos tenido largas conversaciones, yo también fui emprendedor, me fue mal, pero fui emprendedor, quiero ir como aletos, es decir, mira, el hecho de emprender tiene que ver con atreverse a cruzar la frontera, atrever a equivocarse, atrever a probarse de que eres capaz. Si eso se tangibiliza en una empresa tuya, como el caso Local Shop,
que es una tremenda idea, que la están poniendo en ejecución y ya está en marcha a una velocidad que Ignacio yo creo que no se hubiera esperado y Marcos tampoco, pero pivotear estas dos dimensiones, Mirna. Por eso es que ese titular, que me lo han preguntado mucho, porque me sacaron una cuña, y no era que estuviera invitando a todo el mundo a dejar sus empleos y lanzarse al emprendimiento. No, es que pero incluso dentro de sus puestos de trabajo se atrevieran a fracasar y a probar una cosa distinta. Es que eso es súper importante. Ahora, Ignacio, cuéntanos, porque tú tienes un emprendimiento que, mira, la verdad es que me parece, prefiero que lo cuentes tú, pero que nos expliques cómo llegaste a formar esto que estás realizando hoy día, entre otras cosas que entiendo que tú haces, ¿no? Sí, mira, junto con Marcos Lozano somos socios fundadores de Local Shop. Desde hace ya un tiempo venimos cuestionándonos un poco la forma en que vienen pasando las cosas y cómo podemos participar o aportar desde donde estemos, sea desde adentro de una corporación, una empresa o emprendiendo. Y esto venía desde octubre, que dándonos vuelta y algo que conversábamos constantemente, pero ya a partir de marzo, a raíz del tema del confinamiento, de la cuarentena, se plasmó en algo ultra concreto. Marco, mi socio, vive en la comuna de Ñuñoa, él es ñuñoíno de toda su vida, y la primera semana lo que hizo fue contactar al almacén de su esquina, a don Andrés, el almacén El Vecino, y lo invitó a participar o que él le prestara el servicio de venta online y de delivery, consiguiéndose un par de vecinos que también estaban desempleados y que necesitaban ingresos adicionales. Pusimos un par de afiches en los ascensores de su edificio, un par de WhatsApp en las comunidades de WhatsApp de la cuadra de su casa, y desde el concepto hasta la primera venta pasaron 36 horas y desde ahí no hemos podido parar. Básicamente lo que hacemos nosotros es que unimos al local de barrio con sus vecinos para ofrecerle la venta de sus productos de manera súper fácil, online, incluso a través de un mensaje de WhatsApp, donde el servicio de despacho y de delivery es entregado por los mismos miembros de la comuna y los mismos miembros de la comunidad, porque nosotros atendemos a un radio de 1,5 kilómetros alrededor de la casa de donde tú te conectas. ¿Para qué? Para que eso permita que la plata quede dentro del local del barrio, el servicio sea entregado a los vecinos y el que te provee el servicio del despacho sea el mismo vecino. Entonces se genera un concepto de comunidad, de colaboración, de puentes de comunicación y de confianza que difícilmente otra aplicación de este estilo te puede dar. Claro, o sea, en el fondo es como un corner shop, pero a escala de barrio, ¿verdad? Exactamente, mira, lo que ha hecho Corner Shop es fantástico, pero sinceramente el concepto de venta de la esquina o el almacén o el local de la esquina no aplica en lo que es el nombre de Corner Shop, sino que Corner Shop se abastece de grandes cuentas y de grandes cadenas, como lo hace la gran mayoría de las otras aplicaciones, que lo que están haciendo, lamentablemente, por el confinamiento, por la cuarentena y como estamos operando, que están bypaseándose el consumo de reposición que normalmente tenía el local de barrio. Para que te hagas una idea, en base a la información que entregó la Cámara de Comercio de Santiago, la venta presencial ha disminuido en un 34% aproximadamente, pero si tú te enfocas en el canal tradicional, ha llegado a disminuir hasta en un 60% las ventas, porque ellos no tienen la capacidad de participar de este canal de venta del e-commerce, de alguna manera, o de la tendencia de la última milla o del delivery. Hasta ahora que existe Local Shop, que se los transfiere a ellos de una manera súper sencilla, como te digo, puede ser incluso a través de un mensaje de WhatsApp, también existe la aplicación y la página web, pero un gran descubrimiento es que ellos no conocen y no tienen la capacidad técnica para desarrollar o meterse en aplicaciones muy complejas, pero WhatsApp lo manejan perfectamente, le mandan las fotos a sus vecinos, le mandan sus fotos le mandan mensajes de audio a sus nietos y lo manejan perfectamente. Entonces la ventaja y el desafío para nosotros es que independiente de tener una plataforma web, una aplicación, la interacción entre el almacén y los consumidores o los clientes o el pedido sigue siendo a través del WhatsApp. Y yendo un poquito más allá, no solamente en los almaceneros o los dueños de botellería son los que no tienen esta capacidad técnica, sino que un segmento gigantesco de la población, que son mayoritariamente la tercera edad, que no tiene acceso a estas aplicaciones por desconocimiento o por incapacidades técnicas. Entonces nos pasa que incluso tenemos el caso de una abuelita que ya es cliente frecuente nuestra, que le saca una foto a su pedido anotado en una servilleta. Y nosotros no queremos perder eso. Y eso es fantástico,
porque se genera ese concepto. Hoy día eso no es escalable, pero tenemos nuestros digitadores que el día de mañana serán nuestros customer service que de alguna manera podrán tomar ese tipo de pedido, pero finalmente se genera esa interacción que naturalmente se podría dar presencialmente en el punto de venta. Y No sé, que lo además, encuentro con la extraordinario. presencia Sí. de un vecino, con la presencia del mismo vecino, que no solamente te representa y te va a llevar tu producto, sino que en el mismo local va a hacer lo que tú no puedes hacer y te va a permitir que tú te quedes en casa. Fíjate que ahí me gustaría, Francisco, que tú me des tu opinión respecto de cómo ves el emprendimiento de Ignacio, pero en definitiva, cómo se produce un proceso creativo, porque unos dicen que en la adversidad, de pronto, justamente uno tiene que estar en la adversidad para que salgan las ideas, pero no necesariamente, porque quisiéramos no tener que estar en el fondo para recién ahí empezar a crear y a imaginarnos que hay formas distintas, ¿no es cierto?, de poder generar recursos de manera creativa. Y ahí te quiero preguntar también la unión entre la creatividad y la innovación. A ver, mira, solamente un dato en términos de estadísticas para que lo tengamos claro. Yo te diría que hasta hace unos 2 años atrás había un 75, un 70% de emprendimiento que era por oportunidad. Es decir, una persona detectaba una oportunidad o un espacio en el mercado o una forma de hacer distinto algo que ya existía y se lanzaba. Evidentemente hoy día, con el contexto que estamos viviendo y con las malas noticias que estamos teniendo respecto a los escenarios que vamos a enfrentar en el futuro, probablemente va a haber mucha gente que esté empujada por necesidad al hecho de emprender. Dicho eso, y aquí empalmo un poco con lo de Local Shop, que a mí lo de Local Shop me tiene volada a la cabeza porque creo que es muy bonito y por una cosa que Precioso. tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con la innovación, Mirna. Claro. De no hacer nada para alguien sin ese alguien. Hay una premisa que es básica, o sea, si nosotros nos vamos a los modelos de diseño de experiencia y de innovación, el más nombrado es el design thinking, ¿no es cierto? El primer paso es empatizar. Y empatizar no es otra cosa que ponerse en los zapatos de otro, entender cuál es el dolor, cuál es la piedra en el zapato. Y lo que me gusta de lo que está ocurriendo con Local Shop es que están construyendo y codiseñando con ellos mismos. O sea, es decir, están desarrollando un método que es virtuoso, que lo que está haciendo es activando a las economías de barrio, porque, entre paréntesis, si no somos capaces de gestionar e impulsar esas economías de barrio, esa gente que es dueña de un almacén, que probablemente lleva con un 60% menos de ventas desde octubre del año pasado, en 2 meses más va a tener que ser sujeto de un bono, como el que estamos anunciando hoy día el presidente. Entonces, yo creo que es tremendamente relevante hacernos nuevas preguntas, decir, bueno, ¿sabéis qué? ¿Cómo lo hago para echar a andar las economías locales y pensando en lo micro, para que esa gente no caiga y sea sujeto de tener que acceder a una caja en 2 meses más? Entonces, lo que me gusta de lo de Local Shop es que parte de una empatía radical, es decir, no estoy haciendo nada para el almacén sin el almacén. Están respetando los códigos propios del territorio. O sea, cuando Ignacio cuenta de esta foto en la servilleta, tiene que ver con que ellos han entendido de que la señora María, que vive a 500 metros del almacén de Don Luis, que además, dicho sea de paso, se conocen hace miles de años, y Don Luis sabe perfectamente que el hijo de la señora María es la primera generación que fue a la universidad. Hay una cosa en el vínculo, incluso más, esta fue una conversa que tuvimos con Ignacio, bueno, a larga hora de la madrugada un día, y dijimos, oye, esto tiene que ver como con una economía del vínculo. Mira qué bonito ese concepto, ¿sabes? ¿Cómo somos capaces de montar un modelo económico sustentado en los vínculos? Y en este caso, en los microvínculos. Y ahí entra en otro tema, que es por Dios que nos falta robustecer el tejido social en este país. O sea, hoy día Pero tenemos. completamente, pues. Entonces, lo que me gusta de este modelo Local Shop, por eso es que hablo tanto, no es que lo quiera promocionar No, por excesivamente, me favor, encanta, me dale. encanta lo que están De eso se haciendo. trata. ¿Por qué? Porque creo que lo que estamos haciendo es montar un modelo económico sobre los vínculos territoriales, o sea, respetando la pertinencia, respetando los códigos, respetando el lenguaje. Entonces, para mi gusto, es empatía pura. Y eso es el Maravilloso. primer paso para cualquier proceso de innovación que queramos Es que desarrollar. es que eso, Francisco, que tú acabas de decir es sumamente clave, porque es como decís tú, como dices tú, ¿no? Es empatizar, ponerse en los zapatos del otro, de la otra persona, y en definitiva saber dónde, a partir de ahí también se produce una oportunidad en el buen sentido de la palabra. Pero Ignacio, a ver, lo decía Francisco, hay que aprender a tolerar el fracaso.
sin fracaso no hay éxito. El éxito nunca viene solo. Siempre es porque en alguna parte tuviste un fracaso. Todos hemos tenido un fracaso en la vida y alguna gente se imagina que determinada persona, no, ella jamás le va a pasar nada terrible, su vida ha estado, el camino ha sido pavimentado y siempre nos encontramos con que detrás de personas que han logrado en una de esas, ¿no es cierto?, tener, no sé, desenvolvimientos en sus vidas profesionales, ¿verdad?, que aparecen muy exitosas, pero hay también caminos de frustración, de pararse, de caerse y volver a pararse. Entonces, tú, por ejemplo, ¿tuviste algo de eso en tu trayectoria o has tenido algo de eso? Mire, Mirna, es bien interesante la pregunta porque, sinceramente, mi contacto con la innovación y con el emprendimiento es muy bajo. Esta es mi primera experiencia como emprendedor, pero tengo la suerte que Marcos Lozano, mi socio fundador, él sí ha emprendido, ha tenido otras experiencias, tiene un magíster en innovación, entonces conoce muy bien los códigos y cómo funciona esto, y para mí ha sido, sinceramente, un aprender un montón de cosas que uno quizás las puede tener más intuitivamente, pero que existe un montón de información y metodologías y de procesos para emprender que te facilitan un montón la vida. Sin embargo, como te decía, yo quizás como emprendedor no he tenido ningún fracaso en términos de haber hecho otro emprendimiento, pero yo vengo del Correcto. mundo corporativo. Yo llevo más de 20 años trabajando en empresas de consumo masivo, de líderes en sus distintas categorías, viviendo quizás desde la perspectiva más lejana o bajo este concepto de una jaula de oro, donde yo Mm, participaba y trabajaba y donde, como Pancho decía, uno también puede emprender y puede innovar internamente en lo que hace su trabajo y eso es lo que te va a distinguir respecto a si eres un buen o un mal ejecutivo y tienes un rol fundamental lo que tú haces dentro de una organización, no solamente a través de tu equipo, sino que cómo actúas, cómo interactúas y cómo operas bajo este modelo oficial o quizás corporativo que hoy día está tan mal visto, pero también te lleva eso a plantearte o mirar o tomar toda esta experiencia, en el caso nuestro, con todo el conocimiento que tenemos del canal tradicional, para que te haga una idea, hay empresas donde el canal tradicional de almacenes, panaderías, botellerías, etcétera, representan el 80% de sus ventas. Y, sin embargo, es un canal que está muy menospreciado, no está organizado, está demasiado atomizado. Es gente que es claro. súper relevante para ellos, pero también como no hay nadie que los aglutine, que los agrupe, que los organice, que le entregue información, los hace súper poco fuertes en relación a otros canales de venta, como puede ser el canal organizado, los supermercados u otros. Entonces, gran parte también del concepto que hay detrás de Local Shop, que nosotros estamos pensando un roadmap y una estrategia de mediano y largo plazo, que nosotros lo definimos en 3 etapas. Primero, esto es el rescate y llevar a la gente de los canales tradicional o de los almacenes de barrio o los locales de barrio a subirse a esta plataforma tecnológica y a este desarrollo de lo que es la tendencia de la última milla. Pero en una segunda etapa, a través de la información que nosotros podamos generar, a través de Business Intelligence o información que podamos nosotros recabar de este canal, eventualmente también ofrecer servicios a empresas e industrias de consumo masivo que operan a través de este canal. Y esa es la etapa en que nosotros llamamos nivelar la cancha. Y finalmente, en un mediano plazo, llegar a pelear de igual a igual, donde este canal, de una manera colaborativa o quizás en una especie de corporación o cooperativa de locales de barrio, puedan salir a pelear de igual a igual y sean un agente relevante en las decisiones económicas, que puedan negociar como bloque también con proveedores y eventualmente también tengan un rol fundamental Claro. en las discusiones de la economía, que si bien ellos son microeconomía, pero en la suma de los distintos microempresarios tienen un rol fundamental en la vida y en la sociedad y en la economía del país. Hoy día existen más de 200.000 locales de barrio que dan más de medio millón de empleo y hoy día están en riesgo. Y hoy día con estas bajas en venta, ellos están poniendo en riesgo posición de trabajo para mucha gente. Y además, en el fondo, entonces, desde la perspectiva del emprendimiento, el conocimiento que uno puede tener en sus distintas experiencias anteriores laborales son replicables en cualquier momento. Y como dices tú, Totalmente. quizás se junta la oportunidad, se junta de Exacto. repente la idea. Pero en este caso particular, yo creo que ha sido una sumatoria de cosas que partimos nosotros hace 109 días, para ser exacto, y no hemos podido Mm, parar. Esto es súper qué, nuevo. qué Como te digo, esto impresionante. partió en marzo Ignacio, a raíz de la cuarentena.
Sí, te vamos a preguntar después los detalles, pero quiero volver a Francisco porque justamente quiero preguntarte, tú dijiste, hice un emprendimiento y me fue mal, y fuiste Sí. más encima director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Chile. Entonces, explícame cómo es eso, a ver, cómo el que ocupaba un cargo tan importante, ¿no?, en una asociación gremial como esta, también carga un fracaso en sus hombros. A ver, yo creo que, y yo lo cuento súper con la mirada arriba, mira, quizás la experiencia fue dura, es más, tuve dos emprendimientos con un gran amigo, qué sé yo, que pensamos que íbamos a ganarle y nos íbamos a ganar el mundo, digamos, y no fue mal, no, y básicamente no fue mal porque los ciclos de conversión de caja y otras cosas técnicas, en el fondo nos pilló la máquina y se nos salió la cadena a la bicicleta, ¿vale? Ahora, ¿por qué una persona así llega a ser director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores? La Sí, pregunta es ¿por pues, qué no? No, ¿por qué no? por ¿Por supuesto. qué no? Porque en el fondo, si emprender conlleva caídas, conlleva Correcto. fracaso. Y por Dios que aprendemos del fracaso, si al final, Mirna, y el tema es súper potente, porque lo que estamos viviendo hoy día nos está obligando, porque estamos navegando en lo desconocido, para partir de cosas. O sea, la incertidumbre es total, no tenemos idea qué va a ocurrir mañana con todos nosotros. Hay ciertas actitudes del emprender que nos sirven para llevar de mejor manera o para plantearnos de mejor manera para lo que estamos viviendo hoy día. El emprendedor, por definición, navega en la incertidumbre los 365 días del año. Hoy día tenemos la cabeza puesta, misma, en los informales, pensando con la gente que vive al día. Pero un Correcto. almacén de barrio, que entre otras cosas, lo que me gusta de Local Shop y otras iniciativas es que le están dando categoría en el mundo de los negocios. ¿Ah? Ahí hay una dimensión que tiene que ver con transferir dignidad. Hay un rol dentro de la economía que es clave el que están jugando. Pero volvamos al tema de la mirada del vivir al día. Hoy Correcto. día la mirada está puesta en los informales, ¿no es cierto? Que tienen que vivir al día. Pero un almacén que lleva caída su venta 60 puntos, 70% desde hace 6 meses, hoy día lo que está haciendo es sobreviviendo. Entonces, una iniciativa como la que están empujando Local Shop, Ignacio y Marco, me gusta porque busca justamente rescatar y darle categoría. Decir, ¿sabe qué más? Usted no se puede caer porque detrás del suyo hay gente que trabaja. Y lo otro que es muy bonito y que no nos hemos detenido a pensar el rol que juega un almacén en un barrio. Mirna. El mesón del almacén es un consultorio psicológico, es un consultorio médico, es donde se pelea y se da la batalla en los mal llamados barrios rojos contra los narcos. Porque yo trabajé en empresas de consumo masivo. Ahí coincidimos Correcto. con Ignacio en empresas distintas, pero y me tocó, y yo creo que mi primera aproximación con este mundo micro fue trabajar con almaceneros. Y era muy bonito ver cómo los niños hacían sus tareas en el mesón del almacén. El día que nosotros entendamos que el mesón del almacén es mucho más que un punto donde se generan transacciones, sino que es un espacio donde se generan vínculos reales con la comunidad, también es transferir dignidad y darle categoría. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día es ayudarlos a esos miles, Ignacio habló de 200.000, tenderles una mano y no entregarles pescado, sino que entregarles benzina para que puedan volver a pescar, si esos tipos saben pescar y lo saben hacer muy bien. Entonces, creo que tenemos que, y esto lo empalmo con la innovación, lo que tenemos que buscar hoy día son nuevas formas de activar esos actores microeconómicos que empiezan a generar una sintonía distinta y un valor territorial distinto, muy en sintonía con lo que están viviendo hoy día. Francisco e Ignacio, bueno, lo primero quiero darle las gracias a todos los que nos están escuchando y nos están haciendo llegar también sus preguntas. Miren, aquí hay una pregunta de @ampcamiloes que dice así: demasiado complejo emprender en tiempos de crisis. Yo comencé en medio de una crisis social sin pensar en que además empezaría una crisis sanitaria. ¿Qué le pueden contestar? A ver, Ignacio. Pero yo, como dice Pancho, creo que el innovar es subirse a un bote que completamente vas a tener que enfrentar tempestades, tormentas. El problema es que efectivamente las aguas durante los últimos tiempos han estado revueltas. Pero también dentro de esas tormentas aparecen oportunidades. Te lleva a destinos distintos de los que tú pensabas. Quizás partiste con un rumbo y eso te lleva a reinvertirte y lo que sucede hoy día es que aparecen oportunidades también. El concepto del consumo, cómo está funcionando, cómo está mutando, el tema de la venta online, el tema del despacho, el delivery, está cambiando y probablemente va a llegar para quedarse. Porque también tenemos que pensar que
pandemia y este proceso de adaptación va a tomar mucho tiempo para volver no a la normalidad, porque es imposible que volvamos a lo que teníamos antes, no solamente por lo que venía pasando en octubre, sino cómo estamos interactuando y cómo estamos viviendo ahora. Entonces, ahí existe una cantidad de oportunidades gigantescas para emprender, pero bajo este nuevo concepto, y bajo este nuevo modelo. Y ahí me quiero empalmar con algo que decía Pancho recién respecto a Local Shop. Existen un montón de iniciativas, pero que van más ligadas a la beneficencia y cómo yo puedo entregar de alguna manera recursos, tanto por el Estado o por privados, a las personas necesitadas. La diferencia, y ahí, como decía Pancho, con respecto a la economía del vínculo, nosotros como Local Shop nos consideramos una empresa B, pero con V o V corta, porque creemos en la economía del vínculo. Y eso significa que todos Correcto. debemos ganar y participar de manera correcta en esta interacción o en este modelo de negocio. No deja de ser un negocio y de alguna manera a través de esta participación colaborativa todos deben ganar lo que les corresponde en esta cadena. ¿Y a dónde voy? Por ejemplo, el concepto de las cajas es fantástico para ir a ayudar y solucionar el problema para una familia en particular. Sin embargo, le generas un problema a toda la cadena de distribución y dejas que el almacén venda durante un mes para esa familia. Entonces, hay Correcto. distintas formas de plantear las cosas con las redes de distribución que existen, con soluciones como puede ser hoy día Local Shop o alguna otra que aparezca, para que no se pierda la cadena de valor o lo que puede aportar y ganar cada uno en este proceso. Entonces, en ese sentido, también es importante empezar a plantear modelos de negocio colaborativos o bajo este concepto de la economía del vínculo, porque yo creo que es importante que también cambiemos el concepto de que aquí el mejor empresario es el que gana a costa de quitarle a los demás, sino que aquí todos podamos participar y ganemos de manera correcta y Sí, eso es muy efectiva y que importante. sea participativo. Sí, porque además ustedes están ambos apelando, ¿no es cierto?, a una economía colaborativa que también tenga como principios la solidaridad, particularmente en los tiempos que se nos vienen. Pero miren, acá, pensando, a ver, voy a pensar en el mejor de los casos, voy a pensar en una persona que fue desvinculada producto de la crisis pandémica y quizás antes por la crisis social, que tiene una indemnización, pero que tiene miedo, pues, porque si yo gasto mi indemnización o parte de mi indemnización, por ejemplo, en un emprendimiento y fracaso, ¿qué hago con qué cara le digo a mis hijos, a mi familia, oye, ¿sabéis qué? La plata se me fue. Entonces, hay mucho miedo y vuelvo a esa pregunta, Francisco, que yo creo que es atávica a todos, ¿no? El miedo a lo distinto, al de repente, como dicen ustedes, este barco que zozobra, que está en medio de la tormenta, pero que sabemos que después de la tormenta va a venir la calma, pero la pregunta es si logramos zafar de la tormenta. Entonces, por Sí. eso pregunto, ¿cómo lo ves ahí y qué inspiración crees tú que hay que tener para poder hacer las cosas de manera responsable, pero que eso no te signifique no subir a la cumbre del Everest? Bueno, a ver, Difícil pregunta, receta, Panchito, ¿ah? O no, sea, es muy difícil, pero mira, es que sabes que yo creo que el contexto está muy complejo, Mirna, entonces no podemos ser irresponsables y hacernos preguntas sencillas y simples, ¿cachai? O sea, Claro. evidentemente una persona que fue desvinculada hoy día está transitando por una angustia que no se la quiero dar a nadie, porque sobre todo una persona que fue forzada a salir de su zona de confort, ¿ok? Ahora, si tuviéramos que enfrentarnos a eso, la primera pregunta que yo me haría, dado que tengo que salir a parar la olla, para que hablemos en buen español, es Ujú. ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? O sea, ¿qué es lo que he hecho en mi trayectoria? ¿Sabéis que soy un gran vendedor? Ok, o sea, ¿soy un gallo capaz de venderle hielo a los esquimales? Sí, ok, ahí hay un camino. Pensar, lo primero es tener claro, Mirna, entender cuál es mi caja de herramientas. Que suena una cosa esotérica y religiosa, no tiene nada religioso ni esotérico. Es mirarse al espejo y decir, Pancho, ¿para qué eres bueno? Qué Mirna, buena ¿para qué eres buena? pregunta, ¿Ok? pero buenísimo. Es que te digo una cosa, no es que quiera simplificar y reducir No, esto a una es mucho cosa, más claro. es muy complejo, pero, Mm. pero partamos reconociendo cuál es mi propia caja de herramientas. Yo teniendo Oye, claro pero qué difícil. cuál es mi propia caja de herramientas, dale, Mirna. No, no, es que yo creo que yo también he estado en esa situación. ¿Qué soy? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuál es mi próximo paso? Todos hemos pasado, sí. Aquí, por eso yo le digo a todos los que nos ven hasta ahora y los que nos van a ver posteriormente, la vida no es fácil para nadie. Para uno sí es más difícil, sin duda. Hay muchas otras variables que se ponen en juego, el barrio donde naciste, no sé, el colegio al que fuiste, un país como este, con un país súper segregado, donde también todo depende de las buenas
o pocas oportunidades que tuviste en la vida. Todo eso sabemos que juega, digamos, un rol, ¿no es cierto?, en el destino que cada uno puede construirse de sí mismo. Pero yo, apelando a lo que tú dices, Francisco, o sea, ¿cómo logramos de que ese miedo, el miedo, insisto, atávico a lo distinto? Porque ese es el gran paso que marca entre ser una persona asalariada y ser un innovador y un emprendedor. Que el asalariado sabe que a fin de mes tiene su sueldito asegurado, ¿verdad? Tiene su platita en la previsión, bla, bla, bla. Pero hoy día, yo les pongo el siguiente dato duro, 70% de las trabajadoras de casa particular están desvinculadas. Entonces yo pregunto, ¿qué va a pasar con ellas una vez que vuelva la pandemia con familias que no tienen cómo poder echar mano a ese servicio? Porque sin duda que entre todas las prioridades, el servicio de trabajo de trabajador de casa particular, entonces es un servicio que ya no te lo puedes permitir, es un lujo que no te lo puedes permitir. ¿Qué hace una trabajadora de casa particular? Les voy a poner un ejemplo súper concreto. ¿Qué hace una persona, y particularmente una mujer, que ha trabajado su vida entera en una casa? ¿Cómo se reinventa? A ver, por favor ayúdenme, porque yo creo que ahí tenemos un grupo de personas que lo está pasando sinceramente muy mal. A ver, Yo una... ahí Dale. puedo dar un dato que también es parte de lo que nos estamos haciendo cargo con el proyecto como Local Shop. A ver, Nosotros, al disponibilizar la posibilidad de que tu propio vecino te haga el despacho y que eso tenga un precio asociado y que te lo den a ti, es una forma también con bajas barreras de entrada, porque tú no necesitas ni un auto, ni una bicicleta, ni una moto, sino que incluso a pie puedes hacer el despacho por un vecino y puedes llegar a hacer hasta 4 despachos en una hora. Nosotros estamos pagando un precio estándar que se paga por un delivery, que es alrededor de ya, 1.500 pesos por hora, o sea, por despacho, y lo que significa que perfecto. si tú haces 4 despachos en una hora, puedes ganar 6.000 pesos. Y también lo que Ya. queremos es, de alguna manera, personificar el rol de esta persona que te hace el delivery y que no sea un tipo en moto que viene rajado con casco y que te tira el paquete por arriba de la cabeza, sino que tú sabes que es tu vecino, que es la señora Juanita, que tiene que cuidar a sus nietos y para eso generar algo de plata, o incluso cuando don José viene de vuelta de su trabajo o de la hora donde trabaje, se activa y puede generar unos pesos adicionales camino a su casa entregándole el pedido a quien lo necesita. Entonces, es una forma quizás también que no habíamos hablado respecto a lo que es este Correcto. modelo, pero también está apuntando a generar empleo a toda esta gente que tú estás diciendo, que quizás es distinto o una manera diferente de emprender si quieres, pero Mm. también es parte de lo que nosotros tenemos que comunicar, de que ellos también pueden ser parte de esta solución y entregarle el servicio a otros vecinos que no pueden hacerlo. Entonces, ahí es desde la perspectiva del modelo de negocio que nosotros estamos Pero planteando claro, y de Local Shop. Pero de ahí todas desde la maneras. perspectiva de la reinvención, es Mm. algo que hoy día es tan incierto lo que está pasando y el que hoy día tiene trabajo como nunca antes no tiene la certeza que lo va a tener en un par de semanas más. Entonces Tal cual. también, entonces también es una incertidumbre con la cual vamos a tener que aprender a vivir. Y eso va a detonar que el emprendedor que nunca sabíamos que teníamos dentro de nosotros va a tener que surgir. Y la cantidad de personas que han aprendido o que se han dado cuenta que son buenos para hacer pan, o que quizás los arreglos que hacían de ropa para sus hijos también lo pueden vender, y la cantidad de cosas que están apareciendo y de talentos, y quizás volviendo también a la confección manual, a la artesanía, a lo local y no a lo industrializado, ha sido fantástico y ha permitido también empezar a desarrollar un montón de conceptos mucho más de origen, de cercanía, de hecho con denominación de origen o por personas con nombre y apellido. Entonces yo creo que también es una oportunidad de combinar todo lo que está pasando desde la perspectiva de la tecnología, que claramente siempre estuvo, pero nunca nos dimos cuenta que era tan fácil hacer este tipo de cosas o comunicarnos por teléfono y bien, vernos a nuestros amigos y poder seguir pasándolo bien, o trabajar desde la casa, pero Mm. también mucho más conectado a lo que es la sustentabilidad, a lo que es la denominación de origen, a que sea un negocio responsable, al tema del reciclaje. Entonces también yo creo que nos ha hecho esta situación de encierro plantearnos a todo un montón de cosas súper Ah, profunda y que también nos claro. hacen detenernos y darnos cuenta de que hay un montón de oportunidades y cosas para mejorar y pensar ya en este mundo que viene, pensándolo en positivamente y mejorar todo lo que no nos gustaba del que veníamos trayendo desde antes.
Entonces, Francisco, volviendo también a la misma pregunta, tú dices, nos miramos al espejo y dices, ¿para qué sirvo? Porque es una pregunta mucho más, fíjate, fácil de responder qué quiero hacer con mi vida, porque cuando uno está en la angustia, difícil responderse esa pregunta, pero ¿para qué sirvo? Sí, Sí, claro. pues, uno puede decir, esta es mi experiencia, esto es lo que yo he logrado y lo que he hecho. Y luego la caja de herramientas. Entonces, nuevamente la pregunta, personas como las trabajadoras de casa particular, o qué sé yo, la gente que, imagínate la gente, imagínate los garzones. Dime tú, Sí. los garzones, ¿qué posibilidades tienen reales de que se regularice la situación de ellos? Los artistas, nosotros conversábamos con actores, imagínate volver a llenar una sala, con todo lo que cuesta ya el arte en Chile, en fin, para ellos. ¿Qué palabras Mira, tienes? a ver, lo primero es mandarle un abrazo a toda la gente que está en esa situación, porque lo están pasando muy mal y yo creo que la soledad que pueden estar sintiendo es espantosa. Entonces, lo primero es decirles no están solos, ¿ok? Que creo que no es un lugar común, no es un cliché, de verdad lo digo porque a esta gente hay que acompañarla, porque lo está pasando muy mal. Cuando hablo de caja herramientas, Mirna, que suena como a un autoconocimiento y un ejercicio espiritual, tiene que, tiene que ver con identificar cuáles son tus capacidades, ¿eh? Y todas las capacidades son dignas, todas. Y ver dentro de esas capacidades cómo puedo reinventarme. Por ejemplo, hoy día tenía una discusión en la mañana por un proyecto que estoy viendo, la necesidad que existe hoy día de cuidadoras de adultos mayores. Es una cuestión que no te puedes imaginar. Entonces Buen yo la punto. pregunta que me hago es, una persona que ha trabajado en una casa cuidando niños, entregando cariño, ¿no tiene la capacidad de ser una muy buena cuidadora a un adulto mayor, por ejemplo? Sí, Entonces, totalmente. no tiene que ver con tu historia, Mirna, tiene que ver con ser capaz de identificar ciertas herramientas que han sido claves para hacer lo que has hecho. Una persona que ha trabajado, un gallo que ha sido garzón, es un tipo que tiene una mirada respecto del servicio muy particular. Es un tipo que sabe leer códigos y lenguaje corporal muy particular. ¿Tiene que ver con ser garzón o podría ser otra cosa? Y dentro de hacer otra cosa, Mirna, también tenemos que sacarnos cierto estigma que tenemos nosotros. Porque de alguna forma decir, bueno, pero oye, si yo fui gerente de un banco y me echaron, Claro, cómo exacto. voy a hacer corner shop? ¿Cómo voy a hacer chopper de local shop? ¿Y cuál es el problema de eso? Y ahí entramos en Claro. una dimensión que tiene que ver con el hecho de innovarnos. No Mm, solamente apelar a la innovación, es cómo somos capaces nosotros de plantearnos distintos, dignos, con la mirada arriba, y tiene que ver también con una mirada, y no una crítica. Yo no me gusta criticar, pero quiero hacer una invitación a valorar todo. Hoy día en la mañana, yo soy profesor en la Universidad Mirna, y uno de unos alumnos en su examen final me dijo, profesor, quizás lo más relevante que ha ocurrido en este periodo es que hemos aprendido a valorar lo que teníamos. Y no lo que teníamos en términos de económicos, sino que valorar cosas que habíamos de alguna forma dadas por descontadas. Yo creo que hoy no podemos dar nada por descontado. Entonces, aquellas habilidades que daban por descontadas, hoy día tienen valor. Entonces, hay que ver dónde, en función de mis capacidades, puedo aportar valor para alguien. Una persona que sabe cocinar, que ha cuidado gente, lo primero que mm, tiene que hacer es tocar la puerta en la villa donde vive. Yo te aseguro que exacto. hay mucha gente que tiene que salir a juntar la plata para el día. Imagínense los feriantes, y no hablo de los feriantes formales, hablo de los informales, ¿ok? Quizás no tienen con quién dejar a su hijo. Entonces, y no te digo que sea una cosa definitiva, permanente, que sea que monte una empresa, no, pero tiene que ver con salir del paso en función de lo que yo soy bueno. Entonces, insisto, no hay recetas generales, el contexto No. está muy complejo, pero la única certeza que yo tengo es que vamos a tener que tener una capacidad de adaptarnos a los cambios que no hemos tenido nunca antes, nunca. Entonces, es un ejercicio súper potente, súper complejo, y va a requerir que pongamos lo mejor de nosotros. Ojo, y no estoy pensando en la persona que esté sin trabajo, estoy pensando incluso Mm, con aquellos que tenemos trabajo. Porque la pregunta claro. que me quiero hacer, Mirna, es ¿cuántos de los que me están escuchando le Mm, siguen pagando al jardinero a pesar de que el jardinero no puede salir? ¿Cuántos de los que nos están escuchando no le han transferido, por ejemplo, plata a la peluquera, a aquellos que iban una vez al mes? Estoy hablando de ciertos segmentos que iban una vez al mes a la sí, peluquería. sí, sí. ¿Cuántos se han puesto los zapatos y decir, oye, ¿sabes qué es lo que me toca? Yo necesito apoyar a la señora María y apañarla en este Así momento. es. Entonces, Sí, tal cual. Tal y cual. ahí quiero Chiquillos, hacer miren.
Sí, sigue, termina Francisco, termina. Dale, Mirna, dale, Es que dale nomás. tenemos una pregunta de Marcelita Ochoa para los dos. Dice, profesional cesante desde marzo, reinventándome y mirándome al espejo y pensando, ¿para qué soy buena? ¿Cómo invierto la poca plata? Mira, te fijas, o sea, es parte también de esto que estamos intentando también entre todos, lo que tú acabas de decir. O sea, yo también creo que aquí tenemos que apelar a la solidaridad. No solo la solidaridad entre vecinos, como lo que tú también estás haciendo con tu emprendimiento hermoso, Ignacio, ¿no? Sino también la solidaridad de los grandes grupos empresariales, ¿verdad? Que hoy día tienen una responsabilidad país. Que va más allá, desde mi punto de vista, y perdonen el comentario, pero ya que me dedico también al periodismo político, para mí va mucho más allá de si tenemos que parar el 10% del Congreso. O sea, cuando yo veo esta carta de estos 16 hombres de negocio, que me parece una carta que está muy bien, que ellos ponen ahí varios acentos, pero mi pregunta es, bueno, ¿pero qué le proponemos al país también? ¿No es cierto? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿No? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué modelo qué sé yo, de crecimiento económico queremos para un país, ¿no es cierto?, donde también exista mayor inclusión? Porque lo que se viene es tan duro que si no estamos todos sintonizados, la verdad es que el panorama se ve muy incierto. Entonces, para ir cerrando, porque ya se nos va acabando el tiempo, Ignacio, a ver, tú tienes ahí, entiendo, una invitación que hacerle a la gente y te dejo ahí la palabra. Sí, bueno, hemos creado un código para los auditores del programa que se pueden a través de WhatsApp o localshop.cl, ingresando el código un día a la vez, pueden obtener el primer despacho gratis de su pedido de barrio. Hoy estamos operando en Ñuñoa, en parte de La Reina, Providencia y prontamente la próxima semana entramos en la Florida y gracias al convenio con CMPC, que fue un patrocinador de un fondo que ganamos, nos están permitiendo llevar esta experiencia a las comunas rurales del Biobío y vamos a estar en las próximas semanas también teniendo esa experiencia y llevándoles a ellos lo que es el e-commerce y el delivery en Laja, Nacimiento y Mininco. Así que estamos creciendo, un plan de expansión bastante agresivo, como te decía, ha sido bastante rápido y vertiginoso, pero los dejamos invitados ahí que a través de localshop.cl, ahí van a tener el acceso directo incluso al WhatsApp si es necesario, el número de teléfono ahí está presente y vamos a poder, ingresando ese código, entregarle el primer despacho gratis de su almacén de barrio. Precioso. Bueno, y a los dos los quiero invitar, Francisco, Ignacio, los quiero invitar a ver una pequeña historia chiquitita, nuestras capsulitas. Nosotros tenemos un espacio final que nos gusta compartir con nuestros invitados, ¿verdad? Y es la historia de Claudia Bravo. Ella tenía un emprendimiento de joyas, vino toda la crisis y tuvo que reinventarse. Aquí está su reinvención. Hola, soy Claudia Bravo y les presento mi taller. Yo confeccionaba mis joyas hasta mediados de marzo. Lamentablemente, debido a la pandemia, me reinventé. Les muestro. Hoy vendo insumos, lanas y también hago clases vía online. También reparto frutas y verduras a domicilio. Y en realidad esto fue lo que me sacó a flote en un principio. Cualquier cosa, por favor contáctame y te iré a visitar. O sea, imagínense ustedes que tú sabes que yo conozco gente, no, en serio, o sea, esto es bien importante para que todos los que nos están escuchando entiendan que nadie se desmerece, porque como bien decías tú, Francisco, eras una persona que tenía un cargo importante en alguna empresa y tienes que trabajar en otra cosa distinta, que probablemente no tiene nada que ver con lo que tú estudiaste o con lo que tú hiciste en términos, ¿no es cierto?, de tus oficios, etcétera. Entonces me parece importante poner el ejemplo de Claudia, porque ahí la vemos, ¿no? Tirando para arriba, o sea, porque ¿cuál es la otra Total. alternativa? Deprimirnos, irnos al despeñadero y no, pues tenemos que salir adelante porque Y, estamos vivos, y pues. Mirna, ¿Mm? un tema que yo creo que también es súper recurrente y yo creo que hay una deformación también de que el emprendimiento requiere de mucho capital y no es así. Eso. Hoy día existen un montón de metodologías del Lean Startup o de emprendimiento que te ayudan a hacer pruebas rápidas y ver si tu opción o tu idea tiene tracción. Para que te hagas una idea, nosotros durante los 2 primeros meses de nuestro proyecto no gastamos más de 10.000 pesos, porque además Imagínate. existe una cantidad de tecnología disponible, de programas para hacer páginas web, para comunicarse, para hacer cosas de manera gratuita que están disponibles. Y lo Es otro verdad. es que hay que probarlo.
Hay que probarlo, si uno tiene una idea, probarla en su circuito más cercano y si funciona y genera atracción, empezar a ampliarlo. Pero hay que probar, probar, probar hasta que uno le dé el palo al gato y no es necesario tener grandes capitales, sino que hacer pequeñas pruebas de mercado y si esto funciona, empezar a escalarlo rápidamente. Maravilloso. Francisco, palabras para cerrar. Sí, mira, no, solamente mandarle, o sea, felicitar a esta mujer que se reinventó. Ojo, ella es Joyas Brava y hoy día vende verduras. Eso te demuestra, Mirna, que son las personas las que innovan, no son las instituciones, son las personas que pertenecen a esa institución las que innovan. Y solamente quiero colgarme de una palabra que tú dijiste, Mirna, antes de despedirme, que hablaste de la solidaridad. Yo creo que Sí. hoy día, Mirna, el recurso escaso no es la solidaridad. El recurso escaso, y está a toda vista y más visible que nunca, es la capacidad de que de una buena vez nos entendamos y seamos capaces de ponernos de acuerdo. Es tal el nivel de complejidad de lo que estamos navegando que créanme que o nos vamos a ahogar solos o nos vamos a salvar todos juntos. O sea, no hay otra alternativa. Con un nivel de desempleo como el que se nos viene, con una crisis, porque hoy día, si yo te planteara, Mirna, y te podría preguntar, este podría ser un ensayo general de todas las crisis que nos va a tocar enfrentar, la crisis climática, la crisis del agua, etcétera. La única forma que tenemos de salir de esta y de las que vienen es sentándonos, incluso con el que piensa distinto, decir, ¿sabéis qué más? Más vale caminar juntos que estar plenamente de acuerdo. Yo creo que ese es el recurso escaso y la invitación que le quiero hacer a la gente que nos está escuchando. Bueno, yo quiero darle las gracias a ambos. Por favor, Francisco Gasmuri, gracias por habernos acompañado. Ignacio Alar, la experiencia de ambos, yo te digo, yo salgo enriquecidísima de esta conversación y espero que todos los que nos han escuchado y los que nos van a seguir escuchando y viendo a través de nuestra plataforma en Instagram, compartan lo que yo estoy por lo menos percibiendo en estos momentos. Así que gracias de verdad, con todo cariño, por habernos acompañado esta tarde y yo me despido y también los invito a ustedes a que nos envíen sus historias un día a la vez .cl@gmail.com. Si usted tiene una historia que contarnos de emprendimiento, de cómo se está parando frente a la adversidad y poniéndole el hombro a la vida, háganos llegar porque nosotros aquí vamos a poder a través de esta plataforma mostrar su esfuerzo, su trabajo, lo que usted esté emprendiendo, sus iniciativas, en fin. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya nos vemos el próximo martes.